¡Hola! Somos Leti y Fer. ¡Hola! Bueno, primero, ya somos 230 personitas aquí en el canal, así que ¡bien! Gracias por seguirnos. Bueno, hoy nos hemos levantado con una noticia de hace un par de días que la tendréis más o menos por ahí en la cara de Leti, que es que han vendido un rosco por cerca de 81 millones de dólares. El otro día hubo dos subastas de Sotheby's y obviamente pues vendieron rosco, Monet, vendieron un autorretrato de Frida Kahlo y claro, pues se mueven cifras millonarias, como es lógico en esos círculos. Claro, lo que pasa que es que lo hemos estado hablando y siempre nos peleamos un poco con la gente porque eso es mercado del arte, sin embargo no es mercado de arte, la contradicción máxima. Entonces hemos dicho hoy, oye, vamos a salir a la calle y vamos a hacer algo especial, vamos a enseñar lo que es realmente el mercado del arte. Así que ahora mismo nos vais a acompañar, vamos a ir a un sitio súper estupendo. Sí. Y ya veréis la sorpresita. Así que bueno, ¿vamos yendo? Sí. Bueno, ya hemos llegado a la sorpresa que teníamos preparado y es que... Vale, esto de aquí es la D-Gallery, que os dejaremos debajo el enlace para que la veáis. Y es una galería de arte que vamos a hacer aquí, Leti. Vamos a comprar una obra. Nuestra primera obra. Nuestra primera obra juntos. Juntos. Así que bueno, vamos a tirar para adentro, ahora lo vais a ver en primicia. Y os vamos a hablar también en un momento de cómo funciona de verdad el mercado del arte, ¿vale? Pues ya estamos aquí en la galería. Ahora la exposición temporal que tienen es de otro artista emergente porque, como ya sabréis, pues la mayoría de las galerías tienen arte emergente, aunque también tienen artistas más conocidos, pero la mayor parte de ellos pues, son emergentes. Y al que tenemos aquí, la obra que tenemos aquí detrás, es de Pablo Merchante, que os recomendamos que vayáis también a su perfil de Instagram, porque hace unas obras impresionantes. Lo dejaremos aquí abajo también. ¿Y sabéis dónde lo podéis ver? En el vídeo que tenéis arriba de cuando vamos a Jazzman. También, es verdad. Bueno, como bien ha dicho Leti, aquí lo que tratan principalmente son artistas emergentes, ¿vale? O sea, artistas que han empezado hace poco, que están ya como empezando a despegar la carrera. Sí. Aunque otras galerías lo que tratan son artistas mucho más consolidados. Pero sin embargo, el artista que nos están preparando aquí atrás la obra es emergente, aunque sí que es verdad que tiene también mucho recorrido. César Bahamonde, no sé si lo estamos pronunciando bien, pero bueno, ese es su nombre. Y también os pondremos aquí o abajo link a Instagram. Exacto, para que podáis ver todo lo que hace. Sus obras son súper llamativas. Y la exposición a la que vinimos nosotros, que fue antes de verano, nos llamó muchísimo la atención porque en una de las paredes de la galería estaba todo lleno como de máscaras. Súper guay. Y claro, ¿qué pasa? Que había algunas de las máscaras que a Fernando como que le tocaron el corazoncito. Porque a Fer le gustaba, le gusta un juego de móvil que se llama Sky, cielo en inglés. La verdad es que el juego es muy súper relajante. Súper chulo, o sea, para echar unas partidas está muy guay. Los avatares tienen unas máscaras. Entonces a Fernando le recordaron, a mí también, yo también he jugado al juego. Que nos parecieron muy bonitas varias, vimos que se habían vendido unas cuantas, vimos el precio, que ahora vamos a hablar del precio porque es espectacular. Y dijimos, oye, mira. Nos pareció una buena idea comprarnos esta obra también porque era asequible. Hemos tardado un poco en venir a recogerla, pero porque ha pasado el verano, luego la galería también se fue a Estampa, ya era el momento de recogerla. Entonces, nosotros lo que hicimos, esto es muy importante, ¿vale? Apúntate porque cuando vengas a las galerías no simplemente te quedas mirando, piensa también en la compra, que es una cosa importante. Entonces, nosotros entramos y vimos el catálogo de precios, vimos pues la cantidad de obras que había, además vimos la calidad y la obra nos ha costado 220 euros, o sea es una obra chiquitita, las había más caras de 500, creo que ninguna superaba los 700 euros. Entonces dijimos, mira, cuesta 220 euros, es un precio asequible, entre dos son 110 euros cada uno, podemos permitirnoslo dentro de lo que nos cabe. Y dijimos, oye, a lo mejor es buena idea llevarnos una de esta casa y empezar en nuestra pequeña colección. Porque tanto Leti como yo, entre nosotros tenemos obras de distintos artistas. Y bueno, yo tengo el Julio Romero, que me regaló Fernando una litografía que hizo una serie, perdón por el tráfico,
una serie sobre los horóscopos y me regaló de mi signo del zodiaco, que es Acuario, y me hizo muchísima ilusión. ¿Se merecen que les pongamos una imagen aquí o mejor les mandamos a Instagram? Venga, iros a Instagram. Iros a Instagram, que lo tenéis abajo. Por mi parte, tengo varias cosas porque sabéis que los dos estudiamos Historia del Arte, entonces mi trabajo de fin de máster fue sobre Picasso y Minotauro. Entonces decidí, oye, tengo una amiga que es artista, que es muy buena artista, Sí. voy a encargarle una obra y esa obra voy a utilizarla como portada del TFM. Esto del TFG, esto da para otra historia que ahora mismo no viene al caso. Lo importante, esa obra la tenemos colgada en el salón de casa. Aparte tengo otra amiga, es una pasada, algún día os la enseñaremos. Sí, Raquel Algaba, podéis buscarla perfectamente, si no os lo dejamos también aquí abajo. Nada, pues básicamente, luego también tengo una obra regalada de una amiga mía, Beatriz Ortega, espectacular. Y otra amiga mía, María Moreno, que os dejaremos el link aquí, porque esta mujer es una maravilla. O sea, esta obra yo no sé Hace cuánto... cosas muy Sí, chulas. esta obra, para los precios que maneja ella, la obra que me regaló, podría costar entre 300 y 450 euros perfectamente. Y fue un regalo de cumpleaños, así que no tiene precio, es una preciosidad. Entonces al final, pues si os dais cuenta, nosotros hemos empezado pues de esto de porque tenemos contactos y nos han hecho un regalo, porque también tiene la de Cortés. También tengo la de Cortés, bueno, que lo Entonces, de pues, Cortés. bueno, se podría Otro decir- día hablamos de las colecciones que tenemos en casa. Sí, que se podría decir que esta obra va a ser la primera que hemos comprado juntos, en plan de verdad. Vamos, que la vamos a pagar. Bueno, nos acabamos de dar cuenta que se nos ha ido la flapa increíble y que no hemos hablado del proceso de verdad. Entonces tú llegas a la galería y en la galería normalmente tú tienes un catálogo de la exposición en el que te vienen las obras que hay expuestas con los precios de esas obras. Te pueden venir con IVA o te pueden venir sin IVA. Eso ya a gusto de la galería. Cuando llegas, lo normal es que tú veas las obras que ya han sido vendidas, las obras que te interesan a ti y demás, y dices a lo mejor, oye, me interesa esa, resérvamela. Entonces pueden pasar dos cosas, que tú la reserves o que tú la compres. Si tú la reservas, normalmente por política de galería, tú tienes un número X de días para decidirte antes de si comprarla o no, porque tampoco vas a tener una obra para 7 meses. Claro. Que eso ha sido casi lo que hemos hecho nosotros, pero bueno. Y la otra opción es que tú la compres, ¿vale? Que la compres directamente, digas, mira, apártamela porque me la voy a comprar. Lo normal es que tú la suelas pagar en el plazo de 1 o 2 meses máximo, ¿sabes? Sin embargo, aquí viene el detalle. No te hace falta pagarla a tu cateja de golpe, porque las galerías, por regla general, tienen un sistema en el que te permiten pagar por mensualidades. Si tú no quieres o no puedes permitirte el pagar una obra de 1000 pavos de golpe, pues puedes hacer, yo qué sé, 4 o 5 pagos. Claro, te dan esa facilidad, que eso también hay que saberlo. Nosotros ahora mismo vamos a recoger la obra, ahora os enseñamos el proceso y en un ratito vamos a hablaros de nuestra opinión en el mercado del arte y de cómo empezar tu colección. Así que nos vamos ahora, ¿eh? Hacemos este breve inciso porque Leti os va a enseñar. Eso es un catálogo de precios, ¿vale? Aquí vienen todas las obras que están en la exposición, que es lo que os hemos dicho. Y veis, vienen con sus precios aquí, el IVA no incluido. Importante esto, porque tenéis que calcular el 21% de IVA de España. Vale, chicos, nos están terminando de preparar aquí la obra, ¿vale? Y mira, esto es como el backstage de una galería, ¿vale? Tienen como el espacio de coworking, obras de exposiciones pasadas y tal. Luego ahí, eso de ahí, pero es el almacén donde guardan todas las obras, o sea, espectacular. Esta es una de las cosas más importantes de las que vamos a hablar a la hora de preparar tu colección, ¿vale? O sea, normalmente aquí te encuentras obras de, vamos a poner 1000, 1200, imagínate que te encuentras obras carísimas y quieres algo para tu casa. No te preocupes porque todas las galerías tienen obra gráfica, que son obras chiquititas, que salen más asequibles. Lo que hemos visto de Pablo Merchante, por ejemplo, que costaban 2000 pavos, cosas así, aquí tenéis una pasada de obra gráfica por 90 euros. El certificado, ¿no? El certificado está aquí y un par de postalitos también de la... Ay, qué guay.
Bueno, Aquí estamos. hemos vuelto. Llega el momento que todas estabais esperando, que es el momento de la opinión máxima sobre el mercado del arte, ¿vale? Como habéis visto, no todo el mercado del arte se mueve en cifras millonarias. No todas las obras valen 80 millones, ni 70, ni 25 millones, ni 10. Que está muy guay que el hecho de que ahora, gracias a las noticias, a las redes sociales, a un montón de gente, bloggers de arte, pues se están democratizando mucho todo lo que es el conocimiento de subastas, de obras y demás. Sí. Sin embargo, es lo que dice Leti, que solamente se conocen las obras multimillonarias. Como habéis visto en la galería, en la ficha de precios, pues oscilaban entre 1.000, 2.000 y la más cara, porque era enorme, valía 5.000. Pero es que eso hay que pagarlo. Es que tenemos que ser conscientes de que los artistas también comen y que no se vive del amor al arte. Claro, y al fin y al cabo date cuenta, relacionado con eso, de que mercado de arte no es que tú te compres un Rothko por 8 millones de dólares. 80. 80.000 millones. 80.000. Mercado de arte también es que compres una obra en una galería por 200, a lo mejor que te compres una gráfica por 80, que ya has visto que se puede ir poquito a poco iniciando una colección con eso. No te tienes que quedar solo con la idea de me compro una obra multimillonaria. Y al fin y al cabo, esto es lo de siempre. O sea, tú cuando te vas a comprar un coche, tú no te compras un Lamborghini, tú te compras pues lo que tenga más a mano, lo que te sirva en ese momento. ¿Quieres un Lamborghini? Claro, yo también quiero un Rothko, pero no tengo ese dinero. Es muy importante que vayáis a todas las galerías que conozcáis. En vuestra ciudad seguro que hay, aunque sea una, habrá una galería. Allí vais a ver todo lo que se está haciendo en la actualidad, todo el arte contemporáneo, que es muy importante verlo, porque el arte no solo está en los museos. Al principio, cuando empezamos la carrera, que eso para otro vídeo, Ya. cuando empezamos la carrera, pues no te das cuenta y entras mucho en ese grupo de gente que piensa que el arte contemporáneo en general es basura, hasta que empiezas a ver galerías, a ver museos, a leer tal, terminas entendiendo de que el arte contemporáneo mola muchísimo y que es un amplio abanico, que no son solamente los artistas super ultra mega hiper tops que se venden ahora mismo y que todo el mundo critica, como Rothko, como Yoko Ono, como Jeff Koons. Bueno, que citando a la rueda de Duchamp, que os recomendamos que la sigáis por Twitter, me gustó muchísimo porque el otro día hizo un hilo hablando sobre arte contemporáneo y la gente se le vino muy arriba. Por cierto, estamos en Twitter, lo tenéis abajo en la descripción. Poquito, pero estamos. Pues bueno, dijo una frase que a mí me caló y me encantó, que decía: el gusto es subjetivo, el arte no. Mientras tanto, os vamos a dejar aquí una lista de reproducción que ahora mismo estáis viendo sobre más blogs de arte. Así que solamente os decimos que abajo tenéis para suscribiros, compartidlo muy muy fuerte con la gente. Sí. Y bueno, que muchas gracias por vernos. hoy muchas gracias por vernos. Y Hasta luego. Unos golosos. Sí, unos colos. Suscribíos. Suscribíos para tener una caja de galletas. Bueno, Solo puede forrar.